Buenas noches a todos, qué gusto poderles volver a saludar en esta noche de exposiciones. En esta ocasión pues vamos a conocer un tema denominado las funciones administrativas y jurisdiccionales de los órganos del Estado. Como estamos hablando de los órganos del Estado, primero debemos saber que si existen los organismos, primero existe un Estado. Entonces primero vamos a conocer como forma introductoria lo que es un Estado. Un Estado lo podemos definir entonces como una extensión territorial que consta de algunos elementos como suelen ser la población y como suelen ser la soberanía. Entonces, el artículo 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala hace mención justamente que el Estado de Guatemala es un Estado que goza de ciertas características. Primero hablé de elementos, ahorita hablo de características. Tres características muy especiales que dice el artículo 140 que el Estado de Guatemala es un Estado que goza de libertad, que goza de independencia y que goza de soberanía. Entonces, nos vamos a basar plenamente en lo que es la soberanía, porque la soberanía se asocia al hecho de ejercer autoridad dentro de un territorio. Entonces, el artículo 140 dice que el Estado de Guatemala goza de esas tres características, y el artículo 141, en el que nos habla específicamente de lo que es la soberanía, hace mención que el Estado de Guatemala es un Estado soberano y que a la vez el poder lo tiene la población, pero que la población delega esta autoridad a tres organismos: al organismo ejecutivo, al organismo legislativo y al organismo judicial. Estos tres organismos, en el caso del organismo ejecutivo, está representado por el presidente, vicepresidente y consejo de ministros. El organismo legislativo está representado por el Congreso de la República de Guatemala, y el organismo judicial, que va a estar representado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estos tres organismos ya existen, porque existe un Estado que goza de soberanía y que por medio de la soberanía hemos delegado la autoridad a ellos. Pero estos tres organismos deben ser y deben estar debidamente regulados. Entonces, van a estar regulados, y si existe una regulación, existe una fuente. En este caso vamos a hablar de las fuentes de la regulación de los organismos, y como primer fuente vamos a encontrar la fuente por excelencia: la Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala es la primera fuente, la fuente principal de toda ley que pueda existir dentro del territorio de Guatemala. La segunda fuente vienen a ser las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias regularmente y legalmente deben ser, en este caso, emitidas por el Congreso de la República. Luego vamos a encontrar una tercera fuente. La tercera fuente pues, son todos aquellos decretos que el presidente de la República tiende a crear cuando el Estado se encuentra en un estado de emergencia o un estado de excepción, como nosotros lo conocemos, o lo regula en este caso la Ley del Orden Público. Y dentro de estos estados de excepción vamos a conocer el estado de alarma, conocemos el estado de calamidad pública, en el cual pues hoy en día se encuentra el estado de Guatemala, y vamos a conocer también el estado de guerra. Pero vamos a dejar por un lado lo que son los estados y la Ley del Orden Público, porque nuestra exposición versa sobre las funciones administrativas. Entonces, hablábamos de que estos tres organismos deben ser regulados, y existen las fuentes. Pues mencionamos ya Constitución Política de la República de Guatemala, mencionamos también lo que vienen a ser las leyes ordinarias, los decretos que suelen ser emitidos por el presidente de la República en estos estados de excepción. Nosotros hoy en día los conocemos como disposiciones presidenciales, pero también suelen estar reguladas por aquellos acuerdos gubernativos o reglamentos que nosotros conocemos, en este caso también emitidos por el organismo ejecutivo. Entonces, hablamos de funciones administrativas y hablamos de funciones jurisdiccionales de los órganos del Estado de Guatemala, pero es necesario comprender que de estos tres, el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial, tienen ciertas funciones, pero la función jurisdiccional plenamente le compete a uno. En este caso, el organismo ejecutivo tiene funciones administrativas, el organismo legislativo tiene funciones también administrativas, pero el organismo judicial tiene funciones administrativas y tiene funciones jurisdiccionales.
Conozcamos primero lo que es el organismo ejecutivo, el cual pues ya dijimos que está representado por el presidente y vicepresidente de la República y el Consejo de Ministros. Pues ellos, dentro de sus funciones administrativas, tienen cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes ordinarias en el país. Cumplir y hacer cumplir. Primero cumplen, ponen el ejemplo, hacer cumplir, ejercen coacción a la población para que puedan cumplir esta normativa legal. Luego, otra de las funciones que suele tener el organismo ejecutivo es el de sancionar, promulgar y ejecutar las leyes o las iniciativas de leyes que ya vienen del Congreso de la República. Esto lo estamos encontrando regulado en el artículo 182, 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Dictar disposiciones presidenciales cuando existe un estado de excepción. Presidir el Consejo de Ministros, función específica del presidente de la República. Y coordinar la política de desarrollo del país. Vamos a conocer también lo que son las funciones administrativas del Congreso de la República. En este caso, el organismo legislativo, regulado en el artículo 154 al 165 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual el artículo 164 plenamente da la primacía legislativa al Congreso de la República. El Congreso de la República es el encargado por derecho legalmente de poder emitir y crear las normativas. Hay otros entes que tienen iniciativas de ley, pero va a ser el Congreso el que les va a dar vida, o sea, en otras palabras, va a ser el Congreso el que les va a crear. Adicional a lo que es su función de legislación, vamos a conocer que también el organismo legislativo suele aprobar previamente los acuerdos internacionales, antes de que sean ratificados por el Estado de Guatemala, en este caso que pueden ser ratificados por el presidente de la República, el Congreso de la República, el presidente de la República, perdón, les decía que estos convenios internacionales, antes de que sean aprobados por el presidente de la República, deben ser ratificados por el mismo Congreso. Una función administrativa que tiene el Congreso de la República también es dar posesión al presidente. Y otra función es elegir a funcionarios, que en este caso, pues, la legislación guatemalteca les va a dar la potestad para que ellos los puedan elegir, para que los puedan nombrar y para que los puedan remover. Hablamos un poquito de lo que es el organismo judicial. Previamente les había dicho que el organismo judicial tiene funciones administrativas, tiene funciones jurisdiccionales. Dentro de las funciones administrativas tiene que él debe crear sistemas de notificaciones. En este caso, pues estamos hablando ya de procesos. En los procesos hay notificaciones. El organismo judicial tiene esta función administrativa, que él debe crear las formas en las cómo se van a llevar a cabo las notificaciones a los particulares. Una función administrativa que suele compartir con el presidente de la República, que suele compartir con el Congreso de la República, es que también tiene iniciativa de ley. Una más, en este caso el organismo judicial también tiene la función administrativa de poder nombrar, de poder ascender y de poder, vamos a llamar así, despedir a los jueces. Hablamos ahora de las funciones jurisdiccionales. Les decía que solamente el organismo judicial tiene la potestad de poder ejercer estas funciones. La función jurisdiccional plenamente entonces le compete al organismo judicial, a la Corte Suprema de Justicia, que está representada por la Corte Suprema de Justicia, y plenamente esta función jurisdiccional es de poder impartir justicia. En este caso, impartir justicia lo vamos a sobreentender que es poder tomar aquellas decisiones que puedan dimitir los conflictos que pueden existir entre dos particulares o más, o entre un particular y el Estado de Guatemala. Quisiera también compartir el sistema de pesos y contrapesos, en este caso funciones administrativas de cada uno de los organismos, pero que están asociados a este sistema, que lo considero yo parte de la doctrina. En el caso del organismo ejecutivo,
tiene la oportunidad o función administrativa de vetar las leyes, tiene el derecho de veto. Pero, como ya conocemos de que la primacía legislativa recae sobre el organismo legislativo, pues esta es una herramienta que queda mucho a deber como parte del sistema de pesos y contrapesos. El sistema de veto pues no tiende a cumplir al 100% su trabajo. En el caso del Congreso de la República de Guatemala, el Congreso de la República de Guatemala sí tiene muy buenas herramientas, yo diría que está muy bien armado. Tiene una de las funciones administrativas es la interpelación a los ministros. Una segunda función administrativa es pedir el voto de confianza también para los ministros, para que puedan ser destituidos. Una tercera función administrativa es dar lugar a antejuicios. Y es tanto el poder que le es cedido al Congreso de la República, porque él puede conocer y a la vez dar lugar a antejuicios, tanto al presidente de la República y al vicepresidente, como también a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Adicional, también tiene la función administrativa de poder fiscalizar. Fiscaliza tanto el presupuesto general de la nación, que en este caso le compete al organismo ejecutivo, y también puede fiscalizar, y debe fiscalizar, porque así lo regula la Constitución Política de la República de Guatemala, la ejecución del presupuesto del organismo judicial. En este caso, estaríamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. Mientras que estamos hablando del sistema de pesos y contrapesos, la herramienta que tiene la Corte Suprema de Justicia en contra o que puede utilizar para hacer contrapeso al Congreso de la República es que la Corte Suprema de Justicia es la encargada de poder sobrellevar y dar lugar a los procesos de antejuicios, en este caso para los diputados. Aquí se invirtió la cosa. Decíamos que el Congreso de la República va a dar lugar a los procesos de antejuicios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y de forma inversa los magistrados o jueces de la Corte Suprema de Justicia pueden venir y dar lugar a conocer los antejuicios de los diputados, que son parte del Congreso de la República. Espero poder haber contribuido al conocimiento de cada uno de ustedes, y ha sido una bonita oportunidad haber compartido con ustedes. Mi nombre es Heriberto Ariel Cifuentes. Hasta una próxima.